¿A quién le es familiar ese sonido? Levanten la mano. El año era 1998, había llegado el internet a mi casa. Mi hermano y yo nos peleábamos por tener media hora más, porque bajar una canción como Scar Tissue de Red Hot Chili Peppers te tomaba 3 días en Winamp. Y si querías hablar con un amigo, había un código súper largo en una cosa que se llamaba ICQ y que sonaba "oh, oh". Y así nació el internet en nuestras vidas. Y mi generación, sin saberlo, íbamos a ser la última generación que, siendo adolescentes, yo tenía 13 años, íbamos a perder la privacidad al entrar a la adultez. No lo sabíamos, pero así era. En ese mismo año nacía la primera víctima del cyberbullying mundial, por golfa, por gorda, por el pecado que siempre nos ha latillado a las mujeres, que lo hablaron ahorita hace un rato, ¿no? El maltrato. Su gran pecado, pues el sexo. ¿En dónde? En la oficina oval. ¿Con quién? Con el hombre más poderoso del mundo. Ella tenía 22 años y era una pasante, y él tenía 49. Sin embargo, el mundo entero la vio como la prostituta de Babilonia de finales del siglo XX, y a Bill Clinton se le vio como un víctima. El pobrecito, el hombre más poderoso del mundo, pero como que ella lo embrujó. Y el mundo entero se dedicó a atacar a Mónica en el reciente internet. Obviamente esto es un mundo previo al Me Too. Hoy por hoy, si esto pasa, se diría acoso laboral y un hombre ejerciendo su poder sobre una muchachita. Pero ¿quién sufrió las consecuencias? Pues Mónica. ¿Y Bill qué? No, Bill hasta estuvo muchas veces encaminado a ser el primer caballero de los Estados Unidos. Lo interesante es que solo 5 años más tarde nacería, gracias también al internet, la primera famosa por ser famosa. Ahora es la carrera más perseguida por muchos de los jóvenes, seguido de ser reggaetonero o ser narcotraficante. Y nació así Paris Hilton, por el mismo pecado que Mónica. Pero algo hizo mal Mónica que Paris no, porque Mónica pues no tuvo lo que Paris sí, que se volvió la multibillonaria más grande por un video en lo que hoy se conoce como revenge porn, que fue liqueado por un exnovio de ella llamado A Night in Paris. Su abuelo la desheredó del imperio Hilton y hoy por hoy Paris tiene 3 veces más dinero. Y no solo eso, 4 años después, una pasante, esta vez no de la Casa Blanca, sino de la propia Paris, también se volvería famosa por ser famosa, Kim Kardashian, también con un video sexual. Y yo les pregunto, ¿será que esto es un avance en el feminismo? Que lo que a Mónica la destruyó hiciera de Paris y de Kim superestrellas multibillonarias. ¿Habíamos avanzado como humanidad en tan solo 5 años y menos de 10? Lo interesante es que Mónica permanece en silencio por muchas décadas. A la mujer no la tocaron los hombres. Ella habla de esto en su TED Talk, El precio de la vergüenza, y se volvió además una férrea defensora del ciberacoso. Porque a las mujeres, a diferencia de los hombres, cuando se nos ciberacosa, se nos hace por nuestra manera de vernos. Y les voy a ahorrar una cosa, chavas, no importa si están gordas o flacas, chaparras, altas, feas, bonitas, blancas o morenas, las van a destruir igual. A los hombres no les pasa eso. Casi nadie dice, ay, este político ha de estar diciendo eso porque la tiene chiquita o porque está panzón o porque se quedó pelón. A nosotras sí. Y Mónica se dedica con los productores de Catfish, uno de los programas más populares de MTV, que se dedica a ir a buscar a adolescentes que tienen tan baja autoestima que se hacen pasar por personas que ellos no son para mantener relaciones virtuales románticas a distancia con otros que no los conocen. Y Catfish a lo que se dedica es a llegar con esos adolescentes y decirles, no tienes por qué esconderte en una imagen que no es la tuya, tú vales por lo que eres.
Llegamos hasta el año 2024, esto es enero, ¿ok? Y ese es uno de los hombres más poderosos del mundo, Mark Zuckerberg, que es obligado por el Senado gringo, después de enseñarle los propios datos que su red social da, de cómo esta red social está dañando la salud mental de los jóvenes, especialmente de las mujeres. Y tenemos a Mark Zuckerberg pidiendo perdón por el daño ocasionado en las mentes de los adolescentes y pidiéndole perdón a los padres de familia, incluso en los casos donde estos padres han perdido a sus hijos en suicidio. Y me pregunto yo, ¿cómo pasó esto en 30 años? ¿Cómo es que Mónica Lewinsky, la gorda golfa con 22 años, pasó a ser el hazmerreír en el mundo y ahora tenemos a Mark Zuckerberg pidiendo perdón por el daño que estas redes sociales hacen en la salud mental? ¡Wow! Hemos avanzado un montón como humanidad, ¿no? Estamos llegando a algo. ¿O será que el problema es más grande y no lo estamos viendo? Y ahí es donde uno de los mejores psicólogos y líder de la Escuela de Liderazgo Ético, Jonathan Haidt, acaba de escribir este libro, que como siempre en inglés hay más información de esto y por eso hay que traducir estas cosas al español. Esto es la generación de la ansiedad y es cómo los cerebros de los jóvenes están siendo atrofiados por esta cultura y lo que hablábamos ahorita, ¿no? Del consumismo en el teléfono, en el internet. Esta es la primera generación con menos inteligencia emocional que sus papás. Es la primera generación con menos coeficiente intelectual que las generaciones anteriores. Es una generación que se está privando de sueño, se está privando de contacto social. La pandemia no ayudó en eso para nada. Son niños que desde los 10 años ya están desarrollando trastornos obsesivo-compulsivos, ansiedad, estrés que antes se registraba en hombres y mujeres de 40 años. Esto es una epidemia y hay que ponerse a pensar qué vamos a hacer al respecto. Y para ponerlo en números, porque hay mucha gente en internet que les gusta hablar de los no existentes, es algo que ha pasado en mi casa, el libertarianismo, que es una ideología política que la derecha no quiere, pues porque no estamos como ellos en contra de las libertades individuales, y la izquierda también nos aborrece porque no somos socialistas como ellos, pero ahora hasta mi casa ideológica ha sido secuestrada por la obsesión con los inexistentes. Hay más hombres interesados en hablar de los úteros de las mujeres y los no nacidos que hablar de los que ya existen y se están quitando la vida. Cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo. Cada día 3,000 lo consiguen. Cada año 800,000 personas se quitan la vida. 18% de los adolescentes en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, y esto lo pueden preguntar en la inteligencia artificial, han pensado con suicidarse. Y es verdad, del pensamiento al hecho hay mucho trecho. Hay muchos hombres que fantasean sexualmente con una mujer y no por eso la van a violar. Pero lo interesante es entender por qué aceptamos estas estadísticas como normales. Así como se habló aquí ahorita hace un ratito sobre el maltrato animal y lo aceptamos como, pues sí, ya está. O entender que 20% de los jóvenes sufren ciberacoso. Yo ni siquiera puedo empezar a ponerme en los zapatos de lo que es tener 12 años y ser una niña que está empezando a menstruar, se enfrenta con el Instagram, con filtros que ni siquiera están enseñando la realidad de la belleza y tener que confrontarte a eso. Redes sociales que hasta te ponen a pensar, ¿será que tu sexo es el correcto? ¿Será que naciste en el cuerpo adecuado? Ninguno de los adultos millennials podemos empezar a entender lo que es ser un adolescente hoy en día con estas estadísticas. Y ustedes dirán, ay, bueno, pero ese es problema de mujeres, ¿no? Qué sensibles que son, lloran por todo. A nosotros los hombres, ¿qué nos importa? Pues sí, es que ellas deberían de hacerse de más cuero y ya que no les importe lo que las insultan, ¿no? Los hombres no lloran, pero se suicidan 4 veces más que las mujeres. Y les dan infartos y viven menos y el cuerpo empieza a desarrollarles enfermedades, porque como ahora ya sabemos, el cuerpo habla, gente, y la diabetes, el cáncer, los infartos, la obesidad tienen más que ver con emociones reprimidas. ¿Y saben quiénes son los que más reprimen las emociones? Los hombres y sobre todo los heterosexuales. ¿Por qué?
porque como ya vimos aquí en un video, se les enseñó que no se llora. Yo ya estoy cansada de vivir en un mundo donde hombres narcisistas y sociópatas se presentan ante nosotros con su megalomanía, como que fuera una medalla de oro, ganando incluso millones de dólares y elecciones presidenciales. Este mundo no va a salir adelante con personajes que se presentan ante nosotros como los fuertes, que no tienen empatía, que no pueden ponerse en los zapatos del otro. Y lo chistoso es que yo me volví viral sin querer serlo. A diferencia de la generación Z, donde todo el mundo quiere ser famoso por ser famoso y andan subiendo TikToks haciendo de todo, yo me voy a Zaragoza, España, hace 10 años ya es el 10º aniversario de este discurso, doy un speech, regreso a mi casa en Guatemala, mi jefe de aquel entonces todavía me dijo, mira, pero ¿cómo te fue? Porque en esos eventos solo se come bien rico, se habla de salvar el mundo y luego no pasa nada. Y le dije, pues sí, yo fui a decir lo que yo pensaba. Y doy un discurso, irónicamente, diciendo cómo debemos usar la tecnología para desmantelar las mentiras de los populistas. Y suben esa vaina en internet y la cuestión explota y se vuelve viral. Para que me entiendan, 1 millón de vistas en 3 días. Yo llegué el lunes a la oficina y tenía 3,000 correos electrónicos desde amenazas de muerte hasta propuestas de matrimonio y dije, ¿qué pasó? Y cuando veo eso, entendí que mi vida había cambiado para siempre y tenía 2 opciones, ¿no? O pasaba la ola del momento o, como ya dijeron por acá, como dice el tío de Spider-Man, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y resulta que a mí YouTube me había dado un gran poder. La gente quería escuchar de las cosas que yo hablaba. Esto para mis haters en Guatemala, porque yo ya tenía contenido, yo ya era activista, yo ya tenía 29 años, lo cual jugó mucho a mi favor. Porque aunque hubo gente que me quiso cambiar hasta el modo de andar, yo ya sabía quién yo era. Eso es muy distinto a tener 13 años y enfrentarte a las redes cuando todavía te estás formando. Entonces yo tomé la oportunidad y dije, bueno, pues si el mundo quiere saber de qué voy yo y qué es lo que yo defiendo, démosle. Y ahí es donde entonces me volví el target número 1, tanto de comunistas como de conservadores. ¿Y cuál era mi pecado? Mi pecado no fue tener sexo en la oficina oval con un presidente. Mi pecado no era que a algún exnovio se le hubiera ocurrido publicar un video porno conmigo, no. Mi pecado era que yo defendía la libertad total, sin descuartizarla en pedacitos, como le gusta a la derecha con las libertades individuales y a la izquierda con las económicas. Yo iba de frente a decir libertarianismo, una ideología política que muy poco se conoce porque les gusta tenernos polarizados en sistemas que obviamente no funcionan. Y cuando empecé a hacer eso, me convertí en la mujer libertaria más insultada en el mundo, punto. ¿Saben ustedes lo que se siente? Que en 7 países un hashtag pidiendo tu muerte se vuelva trending topic. Yo sí sé. ¿Saben ustedes lo que es que una dictadura en televisión nacional te amenace de muerte por simplemente subir la miseria en la que tiene a su población y enseñar los supermercados en escasez? Yo sí. ¿Saben ustedes lo que es irte a presentar a universidades públicas estatales donde enseñan filosofías de la envidia y haya gente que quiera sacar una pistola para matarte? Yo sí sé lo que es eso. Entonces no solo es el ciberacoso en el internet, es lo que eso se traduce. Y es igual que el maltrato animal, y es igual que el pésimo cuidado con el planeta. Si la gente está enferma de aquí, no va a poder actuar bien. Y eso es lo que nos está pasando, que no estamos entendiendo que el odio vive en quien odia. El odio no vive en la víctima. El odio no vive en el animal maltratado, como el odio no vive en la persona que es atacada. Vive en la persona que desde la comodidad de un monitor, escondiendo su nombre y su cara, se pone a atacar. Y no es que el bullying sea algo nuevo. Siempre ha habido bullying. Ay Dios, desde las épocas romanas. Pero hoy es 24/7. Y yo no sé
si no deberíamos de tener bullies en el mundo? De hecho, toda evidencia histórica y biológica indica que siempre han existido, igual que los sociópatas. Pero de lo que sí estoy segura es que los bullies no son los necesarios para cambiar las cosas que en este mundo hay que cambiar. Eso lo hacen las personas que se atreven a dar los pasos, a pesar de las pedradas. Y cuando a mí me decían, ala, pero ¿cómo le haces para aguantar tanto estiércol que te tiran en las redes? Porque a mí me han insultado con todas las letras del abecedario. Y si tuviera un Bitcoin por cada vez que me han hecho esta pregunta, ya me hubiera ido al espacio más veces que Jeff Bezos. Y dije, pues sí, porque se trata de agarrar todo el estiércol que te tiran y hacer esas esculturas. Y entonces me di cuenta que hoy por hoy la batalla no es como en antaño. Antes las guerras se peleaban así, en las batallas. Y era nada más de ir, presentarse en el campo, echarse a los tiros. Y este fue el manual que durante siglos fue utilizado por estadistas para ganar guerras. El arte de la guerra de Sun Tzu, que tiene muchísimas cosas buenas que enseñarnos. Pero el brother vivió hace miles de años, no le tocó el internet. Entonces, el arte de la guerra se nos queda corto porque ahora la batalla se vive acá y es campal. Ni bien nos está cayendo una pandemia, ya hubo un terremoto que volvió trending topic, que si en las Olimpiadas son hombres o mujeres es la última cena, que si a un presidente le trataron de balacear. No importa qué está pasando, una guerra, un bombazo, un video porno ya le está quitando la atención a la otra cosa. Y así vivimos bombardeados. Entonces me puse a pensar, antes en el campo de batalla, el honor era morir en la batalla. Ahora lo interesante y el reto es no suicidarte en la batalla virtual. Es que no te haga tanto daño las cosas que la gente te dicen, que te lleven al borde de querer perder esta vida. Y es que lo que no nos damos cuenta es que el Wi-Fi se volvió el quinto elemento, con el agua, la tierra, el aire y el fuego. Cuando los millennials nos muramos, vamos a ser la última generación que va a saber lo que es vivir en un mundo sin Wi-Fi. Y la verdad es que yo no me puedo poner a la par de una niña o un niño que pues están viviendo con esto. Pero lo que sí sé es que los millennials somos la última generación que tiene algo que enseñarles, como los neandertales, que tienen algo que dejarle a los homo sapiens. Y por eso decidí escribir un nuevo libro. Cómo defender la libertad y no suicidarte en el intento. Un manual para sobrevivir las redes y sus virus. Y en este manual yo hablo de todas las cosas que han hecho que yo pueda sobrevivir los ataques. ¿Y saben qué? No tiene nada que ver con estar en las redes sociales. Ya se me acabó el tiempo, pero si les puedo decir algo, tiene que ver con meditar, tiene que ver con yoga, tiene que ver con encontrar una familia escogida de las personas maravillosas que te vas topando, el Ayurveda, constelaciones familiares, terapia psicológica, aprender a respirar. Y a través de todas las cosas que a mí me han servido desde los 17 años hasta hoy para ser la persona que soy, mi mensaje es que si Mónica Lewinsky pudo sobrevivir, si yo pude sobrevivir, muchísimas más podemos sobrevivir. Porque no es justo que se nos intente atacar para que las niñas que vienen detrás crean, si ella le están haciendo eso, entonces a mí también me lo van a hacer. No, con este libro yo lo que quiero decir es, si yo lo pude sobrevivir, tú también puedes. Muchísimas gracias.